En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Jesús nuestro Señor, con toda claridad les ha venido hablando a sus discípulos de lo que le espera a Él, que lo entregarán en manos de los hombres, lo matarán, pero que resucitará al 3er día. Pero también les está diciendo que aquellos que lo sigan van a tener que cargar con su cruz. Por mi causa los odiarán, los perseguirán y a unos los matarán, los calumniarán. Pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Así lo ha ido diciendo el Señor durante estos días. Hoy nuevamente el Señor lo vuelve a decir eso. Va enseñándoles: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero parecería que los discípulos tienen los oídos tapados y su mente incapaz de poder asimilar las palabras que Jesús está diciendo. Quizás fácilmente podríamos criticar hoy a los discípulos y decir: qué gente más ruda, ¿verdad? El Señor se los está decir y a ellos no les entra. Rudos. No, hermanitos. Esa rudencia o esa dureza para comprender no era solo de los discípulos. También la tenemos nosotros. Esa misma actitud de los discípulos es la misma actitud que muchos cristianos tenemos. Pensamos que porque voy a seguir al Señor, ahora sí, tengo todo arreglado. Ya, mi vida está arreglada. Adiós enfermedades, adiós problemas de salud, problemas económicos. Mi hogar de ahora en adelante será un paraíso, no van a haber problemas, voy a tener los hijos más obedientes de este mundo, ¿verdad? Y a mí nadie me va a tocar, Dios me va a envolver en una burbuja y a mí no me va a tocar el virus del COVID, ni la chikungunya, ni la viruela de mono. Nada, ¿verdad? Porque ahora el Señor es mi escudo y ahora nadie me detiene, ¿verdad? No, hermanitos. Esa es una tendencia protestante. La iglesia, pare de sufrir. Acepte a Cristo y pare de sufrir. La iglesia de la prosperidad. Si tú aceptas al Señor, tus negocios van a crecer como espuma. Si tú aceptas al Señor, no va a haber ningún problema en tu familia ni en tu casa. Esa no es teología cristiana, esa es teología protestante. Y no va con la palabra de Dios. ¿Qué nos ha dicho hoy el libro del Eclesiástico? ¿Qué ha dicho el Eclesiástico hoy? Hijo mío, si te propones servir al Señor,
Si te propones servir al Señor, prepárate para las pruebas. Así nos ha dicho hoy el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. La primera parte, prepárate para las pruebas. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprenda de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento, ahí lo purifica. Esta es doctrina cristiana. Esta es doctrina cristiana católica, no protestante, ¿de acuerdo? Jesús mismo les va a decir a sus discípulos la semana pasada, que les decía: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios? Sin cruz no hay salvación. Hermanos, pero aquí es donde viene la pregunta. Entonces diríamos, no hombre, entonces qué chiste, ¿para qué voy a seguir al Señor? Y de todas formas lo que me ofrece una gran cruz, penurias y todo eso. Pregunto, fuera, lejos del Señor, ¿no hay tristezas, angustias y desesperación? Claro que sí. ¿Y cómo terminan esas personas? Hundidas en los vicios o en el suicidio. Porque en el momento que viene la prueba difícil y descubren su impotencia, su incapacidad, su miseria, ¿qué ven? Su vida arruinada y no hay solución. Mejor busco un lazo, me ahorco, o me bebo una pastilla de veneno, o me doy un balazo en la cabeza y ahí está, porque ya no hay solución. En cambio, el cristiano, ¿qué hace? Tomar al Señor como su fortaleza y como su refugio, y sabe que quien confía en el Señor no queda defraudado. Ahí está la diferencia. La humanidad entera está rodeada de desgracias, está rodeada de problemas. ¿Ustedes creen que la gente millonaria, la gente que no tiene problemas? Claro que tiene problemas. ¿Ustedes creen que un problema se puede solucionar con dinero? No se soluciona con dinero. Hay cosas que sí. Tengo hambre, tengo dinero, compro, sí, pero hay otras cosas que no se solucionan con dinero. La traición, el egoísmo, la envidia, la rivalidad. Eso no se soluciona con dinero. El sinsentido de la vida, el vacío que hay en el corazón del hombre, eso solamente lo puede llenar Dios. ¿Y qué es lo que hacen las personas que no buscan a Dios? Llenar el vacío de Dios en sus vidas con los placeres terrenales, fiestas, modas, consumismo, materialismo, sexo, desórdenes. Ahí están tratando de llenar el sinsentido de sus vidas. Cuando Jesús les está hablando de lo que Él va a padecer, ¿qué están pensando los discípulos? ¿Cuál será el más importante de todos nosotros? ¿Cuál será el más importante? Y es que eso, hermanos, no es algo viejo, es algo nuevo, donde en la misma iglesia no hemos entendido que el verdadero cristiano es el que está en la iglesia para servir. Muchos buscamos que nos atiendan, que nos complazcan, que nos chineen aquí, que nos pongan aquí, que nos pongan allá. Porque muchos venimos a la iglesia como quien va a un restaurante a pedir gustos. Sírvame aquí, póngame en aquella mesa y esto y lo otro. Y se nos ha olvidado que el verdadero cristiano es aquel que sirve. El que sirve. Jesús mismo nos va a decir el Jueves Santo, mañana iniciamos la Santa Cuaresma,
Y Jesús mismo nos va a decir el Jueves Santo: ustedes me llaman Maestro y Señor, y me ven a mí sirviéndoles a ustedes. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, y les sirvo a ustedes, les lavo los pies, háganlo también ustedes con sus hermanos. Esa es la iglesia de Cristo, aquella que se desgasta por sus hermanos, aquella que trabaja por sus hermanos. La iglesia de Cristo es aquella que no pone sus intereses primero, sino los intereses de los demás. Porque vivimos en una sociedad, y cuando hablamos de sociedad no estamos hablando de la gente de fuera de la iglesia, sino gente dentro de la iglesia, que solo buscamos que nos sirvan, solo buscamos que nos complazcan nuestros propios caprichos, nuestros propios gustos, pero no estamos dispuestos a doblegarnos, a entregarnos, a desgastarnos por las demás personas. Y esa es la cruz de cada día. La cruz de cada día, hermanos, es como el cirineo. Por eso yo he dicho que un buen cristiano es aquel que tiene vocación de cirineo. Y el buen cirineo es aquel que ayuda y está dispuesto a ayudar a sus hermanos. Y no porque le guste. ¡Ay, qué galán se siente ayudar a cargar la cruz de otra gente! No, no es agradable, pero se hace por amor a Dios. Como por ejemplo cuando tiene que asear a una persona adulta que ya no se puede levantar de la cama y se ha hecho pupú, ¿verdad? No es un niño, estamos hablando de una persona adulta o que tenga que bañarla. ¿Quién puede decir, ay, qué agradable es eso, mira qué gusto, yo siento tan sabroso eso? No, nadie va a decir que se siente así. Pero cuando se hace por amor, ahí estoy ejerciendo mi ministerio como cristiano. Ahí lo estoy ejerciendo. Por eso, hermanos, no tenemos que olvidar algo muy importante. A la iglesia no se entra para ocupar un lugar, se entra para servir. Cuando tengamos eso claro en la iglesia, entonces la iglesia va a ser distinta. Entonces en la iglesia va a dejar de haber atropellos, entonces en la iglesia va a dejar de haber personas groseras que maltratan a las demás personas, les hacen caras, les gritan, les insultan, las maltratan, se aprovechan de ellos. Cuando entendamos que a la iglesia se entra a servir, entonces es cuando vamos a ser verdaderamente hermanos, y no la gente va a tener que irse de la iglesia porque la trataron mal, la humillaron, la despreciaron, se burlaron de ella. Cuando entendamos lo que significa ser iglesia, una comunidad de hermanos, donde se fomente el amor, la caridad, la comprensión, la misericordia. Si Dios mismo nos dice que tenemos que ser misericordiosos, hermano, ¿dónde va a ir a practicar la misericordia si no es con las personas que están a su alrededor? ¿Cómo es posible que nos llenemos la boca de hablando de misericordia, del perdón y esto y lo otro, y a las personas que tenemos a la par las tratamos pescosada, patada y mordida? Entonces, ¿dónde queda el evangelio? ¿Dónde queda lo que dice el evangelio? ¿O es que somos mediocres, somos hipócritas, que decimos una cosa con la boca y con nuestras acciones hacemos otra? Eso no es así. Y no hemos entendido todavía. Qué tristeza da cuando de repente oímos insultos, maltratos dentro de la misma comunidad, dentro de los mismos grupos, dentro de los mismos movimientos. O sea, después de salir de misa, después de salir de la iglesia, voy a comerme al hermano, a maltratarlo, a insultarlo, a despreciarlo. ¿Dónde queda entonces la palabra de Dios? Cuando el Señor me dice lo que dice hoy, el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. Pero aquí no. Aquí buscamos quién es el que grita más, quién es el que está encima de todos. Se nos ha olvidado qué es ser iglesia. Y no hablo de una porción, estoy hablando de la iglesia en general. Yo me he llevado con esto de las peregrinaciones, experiencias tan duras, tristes, ¿verdad? Cuando de repente me ha tocado celebrar misa en un lugar y llegamos
y el sacerdote que estaba se tardó 15 minutos más para darme el turno a mí. Entonces yo después, y solo me daban, ¿qué? 35, 40 minutos. Entonces solo porque yo corrí para salir rápido, y solo porque me pasé 5 minutos, entro a la sacristía con mi cáliz y todo, y estaba el otro padre ahí, y digo, buenos días, padre. Ni siquiera me volteó a ver. Estoy hablando dentro de la iglesia. Estoy hablando de esa situación. No hemos entendido qué es ser iglesia. No hemos entendido todavía. Leemos la palabra de Dios, leemos los evangelios, pero nos pasa igual que los discípulos de hoy, ¿verdad? Jesús está hablando de lo que va a padecer, que va a ser entregado en manos de los hombres, que lo van a matar, pero que al tercer día va a resucitar, y aquellos en su mundo. Así igualito nos pasa hoy en día a nosotros. Así como les pasaba a ellos. Jesús nos habla en su palabra, pero nosotros estamos en otros intereses personales, egoístas y mezquinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.